La crisis del antiguo régimen fue el proceso por el que en gran parte de Europa empezó a romperse el sistema típico de la edad moderna. El antiguo régimen se apoyaba en tres pilares: una monarquía absoluta, el rey concentra el poder; una sociedad estamental, privilegiados y no privilegiados; y una economía agraria, la mayoría vive del campo. La crisis no fue un suceso único, fue una acumulación de cambios económicos, nuevas ideas y conflictos políticos que acabaron provocando revoluciones y transformaciones profundas. En lo social, la sociedad estamental estaba dividida en clero, nobleza y tercer estado. Los dos primeros estamentos eran privilegiados, tenían ventajas legales y fiscales, y en muchos lugares pagaban menos impuestos o estaban exentos. El tercer estado agrupaba a la mayoría: campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y también la burguesía. Con el tiempo la burguesía aumentó su riqueza gracias al comercio y a los negocios, pero seguía sin controlar el poder político que estaba en manos del rey y de los privilegiados. Esa contradicción generó tensiones. Quienes producían riqueza querían más influencia y derechos. En lo económico, el campo era la base de la vida. Cuando hubo malas cosechas, subieron los precios del pan y de los alimentos básicos, y el descontento creció. Además, muchos estados estaban endeudados por guerras y por los gastos de la corte, la administración y el ejército. Para conseguir dinero, los gobiernos intentaban subir impuestos, pero normalmente recaían sobre el tercer estado. Esto provocó protestas porque se veía como una injusticia. Quienes tenían privilegios contribuían menos, y quienes tenían menos recursos pagaban más. En lo político, el absolutismo también empezó a ser cuestionado. En muchos reinos el rey gobernaba concentrando el poder y tomando decisiones sin control real de una asamblea representativa. A esto se sumaba la corrupción y la ineficacia en algunos estados, lo que alimentaba la sensación de que el sistema era viejo y no resolvía los problemas. A la vez surgieron ideas nuevas de la Ilustración que defendía la razón, la educación, la ciencia y el progreso. Muchos ilustrados criticaron los privilegios por nacimiento y afirmaron que todos debían ser iguales ante la ley. También propusieron principios como la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; la soberanía nacional. El poder pertenece a la nación, no al rey, por derechos divinos; y los derechos individuales. Estas ideas se difundieron por libros, prensa, tertulias y academias, y se convirtieron en la base del liberalismo. Todo este clima desembocó en las revoluciones liberales que buscaban acabar con el antiguo régimen y crear un nuevo modelo político. Un ejemplo importante fue la independencia de las 13 colonias en América del Norte, que dio lugar a un estado con constitución y división de poderes en Europa. El gran estallido fue la Revolución Francesa, que cuestionó los privilegios, proclamó derechos y cambió la manera de entender el poder y la ciudadanía. Aunque tuvo etapas distintas y momentos de violencia e inestabilidad, su impacto fue enorme porque extendió por Europa ideas revolucionarias. Durante el siglo XIX después de Cristo,
constituciones, parlamentos, libertades y el fin de los privilegios. Al principio la participación política no fue totalmente democrática. El voto solía ser limitado, pero el cambio fue decisivo porque abrió el camino hacia estados constitucionales. Además, se reforzaron los nacionalismos que buscaban unir territorios con identidad común o independizarse de grandes imperios. En resumen, la crisis del antiguo régimen fue la ruptura de un sistema basado en absolutismo, estamentos y economía agraria. Los problemas económicos, las desigualdades sociales, el crecimiento de la burguesía y las ideas ilustradas empujaron a las revoluciones liberales. Con ellas comenzó a construirse el mundo contemporáneo. Constituciones, derechos, parlamentos, ciudadanía y nuevas formas de Estado.